de un lípido es hacia la producción de CO2, agua y energía. Pero en aminoácidos no. En aminoácidos no, porque muchos de estos aminoácidos se convierten en otras cosas. Y el cuerpo no tiene un reservorio de aminoácidos. No existe reservorio de aminoácidos. Entonces, el aporte de nitrógeno viene ligado a la alimentación. Cuando ese aporte de nitrógeno no es el adecuado para el requerimiento que tiene, entonces las proteínas estructurales comienzan a ser degradadas. Repito nuevamente, cuando el aporte de nitrógeno no es suficiente, las proteínas estructurales que forman parte de la célula animal, comienzan a degradarse para poder dar ese aporte de nitrógeno. Entonces, si no hay una alimentación adecuada de aporte de nitrógeno, se va a comenzar a degradar las proteínas estructurales. Quiere decir que las proteínas estructurales, entre comillas, son como el reservorio. Y ocurre en la célula animal, en un animalito, en diferentes etapas de nuestra vida. Porque se tiene que mantener el balance de nitrógeno, lo excretado y lo ingerido. Hay un balance de nitrógeno. Si ese balance de nitrógeno es negativo, o sea, estamos necesitando, nuestra célula necesita más nitrógeno del que está ingiriendo, comienza a degradar proteínas estructurales para compensar el balance de nitrógeno. Y en clínica, o sea, en los análisis que se hacen como de triglicéridos, de colesterol, uno puede observar que se hace balance de nitrógeno. En casos muy específicos, sobre todo cuando hay una desnutrición y también cuando algunas enfermedades, por ejemplo, que compromete la necesidad de nitrógeno en quemaduras, por ejemplo, estas quemaduras de tercer grado, donde la piel se regenera y claro, yo necesito nitrógeno para poder recuperar esa piel. Enfermedades que son renales donde tenemos la degradación de urea, también está relacionado también con un balance negativo. Entonces, sí hay análisis de clínica para poder ver en cuanto a balance de nitrógeno. El recambio proteico no es más que la constante degradación y síntesis de proteínas. Es como que la proteína, para decirlo de una manera más sencilla, es que la proteína va a degradarse para poder proveer el aminoácido necesario para sintetizar otra proteína. Recuerden ustedes que la estructura primaria de una proteína es muy importante. Bueno, yo digo proteína, pero también puede ser una enzima, porque las enzimas son proteínas. Entonces, es necesario que para la síntesis de una proteína, el orden de la estructura primaria se mantenga. Yo no puedo meter, o la célula no puede meter un aminoácido por otro. ¿Están viendo la pantalla? Profe, le iba a decir su profesora, estamos en la diapositiva 48. Ay, no, espérense, déjame salir de aquí. Mira, no, yo estoy aquí en esta y ya pasé esta también. No sé por qué cuando proyecto se queda como estática y como que no pasa, o sea, se queda ahí como congelada, pegada y no permite avanzar. No sé. Hay algo recomiéndenme algo ahí para que no se quede pegado eso. ¿Qué hago? Profe, ¿puede ponerle donde está el libro abajo, en la mano Vale, izquierda? voy para acá, venga. ¿A dónde? Ok, estoy mira, aquí ya. El libro abajo. Ajá. Dice, estás presentando, me sale. El libro abajo. Es que no, en el PowerPoint donde está la diapositiva.
Ajá. El libro abajo, voy para allá, donde está el PowerPoint. El libro, este. Ajá. Este. Ahí. Sí, ese. Y ahora Ay, muy bien, gracias. Y lo pasa con las flechitas que están abajo. Dale, dale, perfecto. Muy bien, ahora sí. Bueno, entonces es lo que le comentaba yo a ustedes, que cuando hay insuficiencia de proteínas, hay un balance negativo de lo que está entrando y en cuanto a nitrógeno, En cuanto a nitrógeno. Entonces ese balance negativo va a permitir que proteínas estructurales se utilicen como aporte de nitrógeno. Aporte de nitrógeno por medio de esas reacciones que nosotros ya hemos visto. Desaminación, aminación, transaminación, etc. Y eso ocurre en todas las etapas de la vida y en toda la célula animal. En la célula animal. El comportamiento que se ve lo mismo. O sea, un perrito puede sufrir de desnutrición, un cerdo, un caballo, nosotros podemos sufrir de desnutrición y en cualquier etapa. Y no significa, dependiendo de la constancia, no significa una enfermedad. Significa que hay un desbalance de nitrógeno, que lo que está entrando es menor a lo que se necesita para poder producir los componentes nitrogenados que el cuerpo necesita. Porque los componentes nitrogenados o los aminoácidos van a ser utilizados para otras cosas. Por eso que el balance no es lineal. No es lineal como lo hace carbohidrato, como lo hace lípido. Entonces, las proteínas estructurales comienzan a degradarse para poder dar el aporte de nitrógeno. Y no significa enfermedad. Bien, entonces, el recambio proteico consiste en que muchas enzimas necesarias y muchas proteínas necesarias van a tener un periodo de vida. Y ese periodo de vida, ellas van a necesitar formar nuevas proteínas, formar nuevas enzimas de acuerdo a las necesidades que va teniendo la célula. Las necesidades no son los mismos durante todo el día o durante toda la semana. No, es constante. Entonces, se necesitan sintetizar nuevas proteínas y la causa del recambio proteico se debe a que muchas enzimas y muchas proteínas tienen vidas medias diferentes y requerimientos diferentes. Y no se puede en una proteína o una enzima que se vaya a sintetizar, introducir un aminoácido por otro. No se puede hacer, porque si se introduce un aminoácido por otro, se introduce una mutación. Y vemos, por ejemplo, en la anemia falciforme, solamente un aminoácido por otro y ya hace que en lugar de ser un eritrocito bien formadito como una dona, sea una forma de hoz y que produzca esa anemia que se vaya allá a los vasos sanguíneos, a los capilares. Vaya una obstrucción y no llegue suficiente oxígeno y comienza a necrosar. Entonces, es muy importante que los aminoácidos estén para las proteínas que se vayan a necesitar. Entonces, este es un mecanismo, se llama recambio proteico, para sintetizar nuevas proteínas de acuerdo a lo que la célula necesita. Porque muchas enzimas tienen periodos de vida muy cortos, pero esto es costoso. No es un proceso, no es un proceso termodinámicamente viable, es costoso, se necesita invertir energía, es un proceso activo, no es un proceso pasivo, se necesita N cantidad de ATP como N proteína ubiquinona, que es la que señaliza la célula donde tiene que cortar, y eso lo hace en un complejo enzimático. Se requiere muchísimo ATP, por cada ubiquinona un ATP, y lo va a cortar en trozos, esa proteína lo va a cortar en trozos a la velocidad y a la necesidad del requerimiento que tenga la célula. Aquí hay una estructura, y esto lo saqué del libro que envió Christopher. En cuanto a aminoácido, he visto y revisado que ese libro da como más detalle. Entonces, lo que he hecho es que en las diapositivas le he puesto la página de dónde está y de dónde está en el libro, ¿sí? Para que les sirva a ustedes de guía.
Esta, por ejemplo, es la estructura tridimensional de la ubiquinona. Muestran varios dominios, pero lo importante de aquí es que la ubiquinona, como ustedes lo ven aquí, ¿ve? Es una proteína que entra, ¿sí? Que tiene un canal por donde entra la proteína que se va a cortar y se le va pegando, se le va pegando hasta manera que se vaya hidrolizando cada uno y corte cuando ya termina de salir por todo este canal, porque es un canal, corta todo hasta llegar al final. A veces tiene que pasar varias veces, pues va a depender de lo que vaya a necesitar. Es importante porque esta ubiquinona la vamos a encontrar tanto en el núcleo como en el citosol, en la mitocondria, en el retículo endoplasmático. Entonces estamos diciendo aquí, y esto es lo que quiero que vean, es que el recambio proteico se da en el núcleo, en el citosol, en la mitocondria, el retículo endoplasmático. ¿Sí? En el citosol, bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que haber algunos aminoácidos que se forman en el citosol. En la mitocondria, ciclo de Krebs ocurre allí. ¿Sí? Entonces, en estos sitios vamos a tener esa enzima que va a promover el recambio proteico. El recambio proteico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando los aminoácidos son cortados, la proteína, y puede ocurrir tanto en el núcleo como en el citosol y en las otras partes, de cada aminoácido se van a formar cosas. Se van a formar cosas. ¿Y de qué va a depender, jóvenes? Del aminoácido. ¿De qué va a depender? Del aminoácido. Asimismo, como los aminoácidos se forman de diferentes intermediarios de glucólisis, de ciclo de Krebs, asimismo, cuando vamos al catabolismo, ellos pueden formar diferentes cosas. Y a veces no necesariamente te van a formar el esqueleto de carbono. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el glutamato, la glutamina, el aspartato van a ir a la síntesis de purinas y pirimidinas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las purinas y las pirimidinas son utilizados en la síntesis del ácido nucleico. Entonces, ustedes miren la relación que tiene, que no es lineal, que no el glutamato, la glutamina, que se formaba allá en el ciclo de Krebs a partir del alfa-cetoglutarato, ¿sí? No me va a generar el alfa-cetoglutarato, ojo, me va a poder formar purinas y pirimidinas. ¿Qué quiero que vean con esto? Que la degradación o el catabolismo de un aminoácido no necesariamente tiene que dar el producto que le dio origen. O sea, en este caso, típico, el glutamato iría a dar el alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs. Bueno, ¿de qué depende? A ver, si la célula, por ejemplo, tiene un problema de que no tiene azúcar suficiente, el alfa-cetoglutarato se utiliza como esqueleto de carbono para dar oxaloacetato y a poder hacer gluconeogénesis. Pero, ¿qué sucede? Si no hay un requerimiento de carbohidrato, ¿por qué el glutamato va a ir a dar alfa-cetoglutarato? No, pues vaya a sintetizar otra cosa. En este caso, purinas y pirimidinas para la producción de la división celular. Sobre todo en etapas de desarrollo, crecimiento. Se necesita que la célula comience a dividirse. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir las bases nitrogenadas del ADN? Pues de aquí, del aporte de nitrógeno. Entonces, por eso no es lineal. Hay otros aminoácidos que pueden ir a producir otros intermediarios de lípidos que se necesitan, lípidos complejos. Por ejemplo, la serina y la glicina pueden ir a formar lípidos. La fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, que son lípidos que vamos a utilizar en la compartimentalización. ¿Y por qué decimos que estamos ante un catabolismo? Estamos diciendo que estamos ante un catabolismo porque las moléculas que se forman son moléculas más pequeñas.
son moléculas más pequeñas y hablamos entonces de una degradación. ¿Sí? Por eso se ven a nivel de catabolismo y no a nivel de síntesis. Otra cosa importante, la arginina. La arginina participa en la regulación o la síntesis, sí, porque digamos regulación, el aumento o el bajo concentración de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. La arginina, su degradación, no es para ir a producir un aminoácido, es para ir a producir óxido nítrico. Que la diversidad del catabolismo de aminoácidos, jóvenes, depende del aminoácido. Y no necesariamente genera el precursor que le dio origen. No necesariamente. Y estos ejemplos que le estoy poniendo aquí son en condiciones normales. Tengo aporte suficiente de glucosa porque necesito ir a producir, que ese esqueleto de carbono vaya a ir a producir glucosa. Cuando ese esqueleto de carbono que se desamina va a ir a formar glucosa, cuando hay un requerimiento de glucosa. Entonces, el metabolismo, el catabolismo de aminoácidos depende de. Y así mismo se lo tienen que estudiar. Depende de. Bien, aquí tenemos serina, un ejemplo. Miren, serina y glicina. Esfinganina. Bueno, estos son fosfolípidos. Esfingofosfolípidos. Son lípidos que más que nada van a estar a nivel de las neuronas. Puede ir a formar cisteína, fosfatidilserina. A la serina le encanta mezclarse con los lípidos. Miren, y entonces la serina se utiliza como precursor para la formación de esos lípidos. O sea, que interfiere en la vía o que coincide con la vía de formación de fosfolípidos. Estos fosfolípidos no son fosfolípidos que se van a utilizar como fuente de energía. Esta función es más una función estructural para formar bicapa lipídica. Y miren aquí, por ejemplo, la glicina. Miren todos los caminos que tiene. Purinas, sales biliares, ese esqueleto del escualeno que se forma a partir del colesterol va a tener suele tener ligados el aminoácido glicina, que luego se protona, se desprotona y va a tener entonces, le va a aportar ese carácter anfibólico, o sea, que va a tener características de ácido y características de base, poder aceptar protones y poder liberar y aceptar protones. Por eso es que funciona como un emulsificante. Y esa característica se la da la glicina. Cuando se une el colesterol con residuos de glicina. Succinil-CoA, porfobilinógenos. Esos son también derivados de el grupo hemo, de la clorofila, cobalamina, que es como, bueno, coenzimas, ¿sí? Coenzima, hay una cobalamina, el grupo hemo deriva de aquí de la glicina, su formación. Creatinina fosfato es precursor, la glicina es precursor, glioxalato, el glutatión, que es un antioxidante endógeno. Entonces vemos que la glicina no solamente va a ir a formar el ácido pirúvico que le dio origen, no, va a tener diferentes rutas, vaya a formar diferentes compuestos, dependiendo de la necesidad de la célula. La arginina es básica, característica como precursor metabólico para óxido nítrico, que es un neurotransmisor. Ella produce la vasodilatación en la hipertensión, por ejemplo, para la regulación de la presión sanguínea. Es una de las funciones muy importantes que tiene. Y ella no va a generar
no genera, si ustedes ven aquí, un aminoácido, genera la citrulina. Y luego esta citrulina pues tiene otro mecanismo que irse a degradar allá en la urea. Luego lo vamos a ver en la citrulina otra vez. Pero la arginina, el catabolismo más importante atribuido a la arginina es la pérdida de este grupo amino que está aquí, ¿sí? Por medio de la óxido nítrico sintasa, y produce el óxido nítrico. El óxido nítrico es la función más característica. En lo que es, por ejemplo, en la regulación del aparato femenino, masculino, por ejemplo, permite la contracción, el llenado, por ejemplo, de los conductos para una correcta erección del pene durante el acto sexual. Y vemos que, por ejemplo, fármacos. Uno muy común que es la Viagra, sildenafil, lo que hace es bloquear la óxido nítrico sintasa, y eso permite pues una erección más prolongada. Y bueno, aquí está el inhibidor donde bloquea la formación del AMP cíclico, que es una cascada de reacciones que se da, y eso entonces prolonga el estímulo que tiene el óxido nítrico sintasa, que es una vasodilatación. Se llenan mejor lo que son los cuerpos cavernosos del órgano masculino, y eso permite entonces facilitar la erección. Claro, eso tiene sus consecuencias, y por eso es que el efecto de la Viagra sobre el aparato cardiovascular, porque, claro, al bloquearse, su efecto va a producir un efecto en aquellas personas pues, que tengan problemas cardiovasculares, porque se está inhibiendo la enzima que produce entonces, que bloquea esa hidrólisis, ¿no? Entonces el músculo queda muy contraído, y permite entonces que se suba la presión. Ahí hay un vídeo ahí que pueden ver con más detalle. Entonces, más que nada, la función de la arginina es eso, producir el óxido nítrico. ¿Y por qué es importante? Porque a pesar de que es una molécula tan pequeñita, su función no deja de ser importante. Ese catabolismo de aminoácidos, como vemos, va a depender de qué recorrido quiera hacer la célula, de qué fuente de nitrógeno necesita la célula. Las reacciones que ya hemos visto son importantes, porque siempre cuando vemos catabolismo, a veces es pérdida del grupo carboxilo, pérdida del grupo amino para utilizar esqueletos de carbono o para generar otros compuestos. A veces no solamente se pierde el amino, se pierde el carboxilo, o se pierde el carboxilo y se queda el amino. Va a depender de eso. En una degradación clásica, podríamos decirlo, de acuerdo a que la célula lo que requiere es aporte de carbono, o aporte de metabolitos o metabolitos intermediarios para alimentar la vía de carbohidrato o la vía de lípidos, también lo puede hacer. También lo pueden hacer los aminoácidos. Y esa vía va a depender del aminoácido. No todos los aminoácidos van a dar el mismo esqueleto de carbono, porque no todos los aminoácidos fueron formados del mismo esqueleto de carbono. Entonces va a depender del aminoácido ese esqueleto de carbono. Y aquí en esta diapositiva vemos que en azul están los que son glucogénicos. O sea, que me van a dar esqueleto de carbono que pertenecen a la vía de los carbohidratos. Esa vía de carbohidratos, jóvenes, va desde la glucólisis hasta ciclo de Krebs, y podríamos decir que algunas cadenas transportadoras de electrones, como por allá por el fumarato. ¿Sí?
Y lo que es la cetogénesis, la que está en amarillo, esto me va a ir a producir, lípidos. Y vemos entonces cómo está esta interacción del esqueleto de carbono hacia el lípido. Cuando estas vías metabólicas en la que la degradación del aminoácido me va a generar intermediarios o va a preferir la degradación de ese aminoácido para ir a producir esqueleto de carbono, para alimentar la vía de los carbohidratos o para alimentar la vía de los lípidos, es cuando bajan los niveles de azúcar. Cuando bajan los niveles de azúcar. Porque se necesita, como no hay intermediarios, no está entrando glucosa a la célula, se necesita entonces utilizar esqueletos de carbono para poder sintetizar glucosa. Es cuando esta vía predomina en el metabolismo de carbohidratos o predomina el metabolismo o el catabolismo de aminoácidos. Cuando se quiere aportar, se necesita aporte de esqueleto de carbono para alimentar y producir glucosa. Siempre y cuando el requerimiento no sea para producir glucosa, los aminoácidos están liberados para ir a formar otros componentes. Otros componentes que no necesariamente son esqueletos de carbono. Y eso tienen que tenerlo claro cuando estamos viendo metabolismo, porque un aminoácido puede dar más de un producto, no necesariamente el esqueleto de carbono que le dio origen. Muy bien, vamos a ver algunos entonces. Bueno, aquí está lo del ciclo de la glucólisis. Vemos que el objetivo, en ese caso, como yo les decía, tanto para el esqueleto de carbono, bajo contenido de azúcar en sangre, activan vías metabólicas para que aminoácidos puedan ser utilizados como esqueleto de carbono. Ese esqueleto de carbono puede ser utilizado para ir a formar glucosa. Y vemos entonces la vía que da origen a eso, ¿no? Esqueletos de carbono van rápidamente a formar glucosa. Bueno, estas reacciones ya ustedes las vieron. Y también puede ocurrir esto en una bacteria, en una planta. Por ejemplo, el ciclo, la ruta del glioxilato también genera esqueletos de carbono que pueden ir a alimentar glucosa. También lo hace el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también. Aquí vemos que genera, a partir de esos intermediarios, pues pueden ir a generar la degradación, de estos carbohidratos, de estos aminoácidos, puede ir a generar intermediarios de carbono que son propios del ciclo de Krebs y que de alguna manera puedan ir a formar carbohidratos, porque el requerimiento en este sentido es necesitar subir el azúcar en sangre y no está entrando azúcar, por tanto utiliza el esqueleto de carbono. Bien, ruta de catabólicas para ese fin. Para alimentar la ruta de los carbohidratos. Esa es la que vamos a ver ahorita. Bien, vamos a ver entonces. Pregunta hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. No, profesora. No, vamos pues. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor pueden hacerla. Entonces, vamos a agruparlo en las rutas catabólicas de aminoácidos, las más principales. Alanina, asparagina, aspartato, glutamato y glutamina van a ir juntas. Arginina, histidina y prolina vamos a ir juntas. Glicina, serina, trionina suele ir bastante separada y la vamos a ver por qué. Aminoácidos de cadenas ramificadas. Ahí tenemos la leucina, isoleucina, la valina, metionina, cisteína, fenilalanina, triptófano y tirosina, que son aromáticos, y la lisina. Para ir a aportar el esqueleto de carbono. Entonces, vemos que ese catabolismo básicamente son reacciones de transaminación.
reacciones de transaminación y algunas pues son reversibles. Con la PLP, que ya vimos cómo funciona la PLP como coenzima en esa transaminación, y vemos que ese esqueleto de carbono pues se aporta o se quita, se elimina, se va, se pierde y puede ser reversible. Y me genera el piruvato, la alanina puede generar el piruvato y ese esqueleto de carbono puede ir a producir energía o puede ir a producir glucosa. Puede ir a producir glucosa. Es importante porque el aspartato, la glutamina, ay, ¿dónde estoy aquí yo? Pueden hacer lo mismo. Realmente es una reacción muy sencilla entre ellos. Es un solo paso, pero no es la misma enzima, ¿eh? Es una cosa muy importante que tienen que tener presente. Va a depender la enzima. Si es piruvato, alanina transaminasa. Si es aspartato, asparagina transaminasa. Obviamente, porque estamos hablando de aminoácidos diferentes. Recuerden que las reacciones enzimáticas son reacciones específicas. Y si yo tengo un sustrato específico, pues obviamente tengo una enzima específica. A pesar de que la enzima, la característica de la enzima sea transaminar, pero la enzima no es la misma. No sé si me explico, porque va a depender del sustrato. No es lo mismo el sustrato alanina, no es lo mismo el sustrato aspartato, no es lo mismo el sustrato glutamato o glutamina. Sí, son transaminasa, pero es la transaminasa del aspartato, la transaminasa del glutamato, la transaminasa de la glutamina. Ojo con eso, jóvenes. ¿De acuerdo? Se ve muy sencillito, pero luego se confunde. Miren que se lo estoy diciendo. Entonces, en general, son transaminasas, pero la enzima transaminasa va a depender del sustrato, si es aspartato, glutamato o glutamina. Muy bien. La arginina, la histidina y la prolina también van a dar esqueletos de carbono, y estos esqueletos de carbono pueden interaccionar unos con otros. Lo saqué, este es del Horton, pero en la página 866 del libro, que yo creo que su libro es igual al mío, 866, allí ustedes pueden ver más a detalle esa degradación de ese aminoácido. Es interesante, bueno, la arginina, habíamos dicho que la ornitina, ¿no? Se formaba la ornitina y se formaba el óxido nítrico. Esa ornitina luego puede ir a urea como un residuo, o puede seguir transformándose por la PLP a glutamato semialdehídico, que lo vemos aquí, que es esta reacción que está aquí. ¿Ves? Ha ocurrido aquí. Ha quitado el grupo amino y lo ha oxidado. Y vemos también que la prolina, por su parte, puede también convertirse en delta-pirolina 5-carboxilato. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Mire, tengo un enlace sencillo, o sea, un alcano se transforma a un alqueno. Quiere decir que es una oxidorreductasa. Una oxidorreductasa, dependiente de NAD puede ser, y me ha producido entonces la incorporación de ese doble enlace. Luego tenemos una hidrólisis y apertura del ciclo de la prolina y se convierte también en glutamato alfa semialdehído. ¿Lo ven? Semialdehído. Se dice que esta reacción, una vez que se me ha formado el doble enlace aquí, es bastante inestable energéticamente. Tener este anillo aquí cargado es inestable y que esta apertura se da de manera espontánea. Allí en la página 866 lo van a leer con más cariño y cuidado. ¿Sí? Con cariño y cuidado lo van a ver. Entonces vemos que esto va hasta glutamato. Hasta aquí llega, hasta glutamato. Y luego la histidina habla de un par de reacciones que también están en la página 866, y como esa histidina puede ir a formar la N-formimioglutamato
formiglutamato, que está aquí, ya apertura de este anillo de aquí, y este anillo por una tetrahidrofolato. No sé si conocen la función de tetrahidrofolato, no sé si la tengo más adelante. Tetrahidrofolato también es una coenzima, y es una coenzima muy particular como la PLP, de la síntesis de aminoácidos, y sale bastante recurrente el tetrahidrofolato. Entonces, ese tetrahidrofolato va a dar lugar a la formación del glutamato. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La arginina, la prolina y la histidina generan el glutamato. Luego, el glutamato puede ir a formar, el glutamato, por una desaminación, puede formar el alfa-cetoglutarato. Y ya este alfa-cetoglutarato puede ir hacia oxalato. Oxalacetato. ¿Quedó claro? Hola. Sí, profesora. ¿Sí? Vale. Entonces, un aminoácido, dependiendo del aminoácido, van a dar un intermediario, eso es lo que estamos viendo aquí, que va a ser más fácil o que va a converger en el ciclo. En este caso, el alfa-cetoglutarato va al ciclo de Krebs y convierte ese esqueleto de carbono rápidamente en oxaloacetato, y que ese oxaloacetato puede ir a la formación de glucosa. Aquí lo que se está buscando es la degradación de los aminoácidos hacia esqueleto de carbono que alimenten la vía glucolítica. Es lo que estamos viendo. No se me confunda. No se me confunda. Bien. Bien, sí, aquí, ojo con la página esa. El catabolismo de serina y glicina, en este caso, el piruvato, bueno, la glicina puede ir a descomponerse más por medio de reacciones. Esa la vimos en la página hacia fumarato. Ahí no les puse la página. Bueno, luego se las pongo. El piruvato. Está en la página 864. Bueno, ahí lo que estamos viendo nosotros es que esa glicina se puede ir a descomponer, ese esqueleto de glicina se va a descomponer a hidrógeno carbonato, o sea, bicarbonato y amoníaco. Pero para que eso ocurra, ella va a necesitar una serie de reacciones con el tetrahidrofolato y también la PLP. La PLP. En la página 864 está allí en detalle la reacción. Voy a ver si se las pego allí también para que la tengan en la página esa. La glicina, miren que la glicina no me va a ir a formar, en este caso, la glicina no va a formar piruvato. Eso es lo que quiero que vean, que la glicina no va a ir a formar piruvato, porque el piruvato, recuerden que fue el que dio origen a la glicina. No, aquí la glicina se puede descomponer a hidrógeno carbonato y amoníaco. Se puede descomponer, pero para eso necesita el LPL y necesita también una oxidorreductasa, ya sea dependiente de NAD o dependiente de FAR. El piruvato puede obtenerse a partir de la serina. Por medio de la eliminación del grupo amonio con la PLP. Con la PLP se puede eliminar el grupo amonio
y me queda entonces el piruvato, o sea, una desaminación producido por la PLP. Catabolismo de la treonina. Hay varias vías que puede tomar la treonina. La treonina, por una reacción de desaminación, puede ir a formar el alfaceto butirato, no glutamato, butirato, por la cantidad de carbono. Miren que es un butilo, tiene 4 carbonos. ¿Sí? Tiene 4 carbonos. Y ese esqueleto puede ir a formar el propionil-CoA. Y aquí vemos entonces cómo la treonina podía proporcionar un esqueleto de carbono de 4 átomos de carbono a 3 átomos de carbono. Obviamente, para poder pasar de 4 átomos de carbono a 3 átomos de carbono, tiene que experimentar una descarboxilación. Y este precursor, nosotros lo vimos que el propionil-CoA venía o podía ser producido de la beta oxidación de ácidos grasos impares, el propionil-CoA. Bueno, el propionil-CoA también puede ser producto de la treonina. Cuando el alfaceto-butirato experimenta descarboxilación y oxidación y genera entonces el propionil-CoA. La treonina también podría ir a formar serinas, aldehídos, o sea, puede romperse en estructuras más pequeñas, o puede también descomponerse, aquí dice que es la ruta principal, bueno, predomina más esta ruta que está de acá abajo. Esta treonina puede ir a descomponerse por medio de una oxidorreducción, puede ir a descomponerse a 3 aminocetobutirato, generando un esqueleto de 4 átomos de carbono y que se puede unir a la acetil-CoA. El 3 amino, generando entonces la glicina, o sea, un esqueleto de solamente 2 átomos de carbono, que es lo que tiene la glicina. Y luego esta glicina pues puede seguir vías. ¿Qué quiere decir esto? Que la treonina puede originar glicina y propionil. Son los mayores productos de degradación que prefiere la treonina, propionil-CoA y glicina. Lo puede hacer por 2 vías, una vía que es más rápido y una vía que es un poco más lento. Por medio de la treonina aldolasa se forma el aldehído, que está aquí, ¿ves? El aldehído por la treonina aldolasa, o por una oxidorreducción, una treonina deshidrogenasa, que me va a formar el 3-amino-3-cetobutirato. Y ese se condensa con la CoA y me va a formar entonces, me va a dejar un intermediario de acetil-CoA y propionil-CoA. Miren ustedes que estos productos, este acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs, y ir a la cadena transportadora de electrones. Y este puede ir a convertirse a piruvato por desaminación y ir a generar carbohidrato. Entonces la treonina tiene esa característica. Por eso es importante cuando vayan a estudiar prestar atención al cuadro que está aquí. Voy hacia atrás. Hacia aquí. ¿Ves? Los aminoácidos que dan origen a acetil-CoA. Mire, la treonina, ¿ves? La treonina da lugar a acetil-CoA. Y ya acabamos de ver la reacción. ¿Por qué la treonina da lugar a acetil-CoA? La tirosina también da lugar a acetil-CoA, la isoleucina da lugar a acetil-CoA, la leucina, la lisina, la treonina. Pero es interesante porque la treonina también da lugar a acetil-CoA y también vemos por aquí que la treonina, miren, aquí lo tienes, ¿ven? Que la treonina también da lugar a esqueletos de carbono de glucolíticos. ¿Lo ven?
treonina da lugar a acetil-CoA y también da intermediarios glucolíticos, como el succinil-CoA, el propionil-CoA que acabamos de ver, el propionil-CoA. Y entonces vemos que un aminoácido puede dar tanto, puede ser tanto glucogénico como cetogénicos. Y es que cuando ella se cataboliza, vamos para el caso de la treonina, aquí está, va a generar, jóvenes, va a generar intermediarios que van a ir a la vía glucolítica, bueno, a la vía de los carbohidratos, o va a ir a la vía de los ácidos grasos. ¿Queda claro eso? Por eso es que tiene las dos convergen tanto en la glucolítica como en la lipogénesis. Formación de lípidos y luego él puede ir ahí allá a la cadena transportadora de electrones para producir energía. Bien, catabolismo de los aminoácidos ramificados. Allí tenemos los aminoácidos que van a ser ramificados, la leucina, la valina y las isoleucinas, y esos aminoácidos básicamente van a experimentar el mismo tipo de reacción en común, porque lo que a ellos lo diferencia, bueno, lo que ellos lo une es que tienen esa ramificación. Y esa ramificación, para que ellos se puedan convertir a intermediarios glucolíticos o lipolíticos, tiene entonces que romperse esa bifurcación o esa ramificación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con reacciones de transaminación, descarboxilación oxidativa y deshidrogenación. Son las tres reacciones que tienen en común los aminoácidos ramificados, que son la leucina, la valina y la isoleucina. Por eso se agrupan, porque son las mismas tres reacciones. Después que ya han experimentado esas tres reacciones, cada uno va a quedar en su esqueleto de carbono correspondiente, y ese esqueleto de carbono correspondiente está más bien explicado. Ahora se ve en qué página. Bueno, igual se la pongo allí después, que van a producir al final, sí, aquí está en la lista. Al final me van a producir acetil-CoA, succinil-CoA. Acetil-CoA y succinil-CoA. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a ser glucolíticos, van a ir a alimentar vías de glucólisis y también pueden ir a alimentar la vía de la formación de lípidos, o sea, acetil-CoA. Y aquí vemos entonces la producción de acetil-CoA. ¿Sí? Voy a ponerles allí la página en la que pueden ver las reacciones que están aquí intermedias. La metionina, sí, la metionina va a necesitar en su catabolismo para ir a producir propionil-CoA, lo mismo que producía la treonina. La metionina es parecida a la treonina. Para producir propionil-CoA, ella va a necesitar ATP, y ese ATP se va a ligar a la adenosina, que va a producir el S-adenilato metionina, o sea, la unión del ATP en conjunto, la adenosina con la ribosa, se va a unir aquí por el grupo, el grupo fosfato va a desaparecer porque hay un pipí aquí que sale, ¿sí? Pipí que sale, y se queda entonces la adenosina metilmetionina. Y esa adenosina metilmetionina va a experimentar una desmetilación, y esa desmetilación va a estar dando lugar, aquí, ¿ve? Este metilo que está aquí, ella lo va a perder y va a formar entonces la adenosil homocisteína. Esa adenosil homocisteína, por medio de una adenosinasa, va a generar la homocisteína, o sea que se rompe la unión que tiene aquí y me va a generar la homocisteína. Esa homocisteína va a experimentar con la coenzima PLP. Vemos que, se va a unir a una serina y va a formar la homocisteína. Entonces miren ustedes que la homocisteína se une con la serina por medio de la PLP y me va a formar la cistationina. La cistationina, o sea, la unión de la cisteína o de la homocisteína con la serina. Y eso va a permitir
la liberación después de la cisteína se va y me queda entonces la desaminación por otra PLP, desaminación, y el esqueleto que queda es el esqueleto de la serina, porque la cisteína sale y queda como alfa-cetobutirato. Ese alfa-cetobutirato entonces experimenta descarboxilación y me va a dar el propionil-CoA. Esta reacción de aquí, jóvenes, es muy parecida a la de la treonina, Es una descarboxilación por parte del butirato. Se descarboxila un intermediario de 4 átomos de carbono, se descarboxila y oxida y me va a formar entonces el propionato. Y ya ese propionato pues puede entrar a la cadena. Pero la parte particular que tiene la vía de degradación de la metionina para generar el propionato y también es para generar la cisteína, es la unión a la ATP, a un ATP. Se une al ATP y sobre ese ATP es que van a ocurrir entonces las modificaciones. En el catabolismo de la cisteína, esa cisteína por lo general va a dar o a ir hacia piruvato. Va a experimentar una oxidación, ese grupo sulfidrilo va a experimentar una oxidación y esa va a oxidarse y esa oxidación por medio de LPL se va a convertir en descarboxilación, una descarboxilación. ¿Ves? El grupo amino se pierde, este que está aquí. ¿Ves? El alfa-cetoglutarato en alfa-cetoglutamato. Y vemos entonces que pierde el grupo amino, y yo luego ese grupo amino por una sulfurilación, dicen que no es enzimática, o sea que el grupo sulfidrilo que está aquí se pierde espontáneamente, por eso no es enzimático, se pierde espontáneamente, queda entonces el piruvato. Al convertirse, al perder el grupo amino, la cisteinosulfinato, se convierte en un intermediario bastante inestable que permite la salida del sulfidrilo. Y el sulfidrilo, cuando sale, entonces, este esqueleto de carbono va hacia piruvato, un intermediario de 3 átomos de carbono. ¿Lo ven? Entonces, miren cómo la cisteína se convierte en piruvato. Funciones importantes, reacciones importantes, la PLP. Tienen que estar claros con las reacciones que lleva a cabo la PLP como coenzima. En el catabolismo de la fenilalanina, triptófano y tirosina, estos aminoácidos son aromáticos, tienen el inconveniente de que son aminoácidos esenciales. Hay unas etapas en el metabolismo que no son producidas por el cuerpo, pero sí las siguientes etapas de degradación sí pueden ser degradados. Y una de esas degradación es la interconversión oxidativa de la fenilalanina a tirosina. La fenilalanina puede convertirse rápidamente a tirosina. Y de hecho, la degradación de fenilalanina pasa por la degradación de tirosina. Y eso lo que hace es una hidroxilación. Bueno, ahí tenemos la hidrolasa, fenilalanina hidrolasa. Introduce ese grupo OH y esta va a experimentar una serie de reacciones hasta la homogestina. Esta reacción, los pasos que están aquí, que se están saltando, están en el libro. Ya se los digo en qué página. A ver, no la apunté. Está aquí en la página 871. En la página 871 tienen ustedes estas reacciones que estaban aquí. Que faltaban, ¿sí? Hasta llegar aquí. Y esta tirosina, la fenilalanina,
pasa por tirosina, la degradación de la fenilalanina pasa por tirosina y puede ir a fumarato y a acetoacetato. Puede ir a fumarato y puede ir hacia acetoacetato. Hacia acetoacetato es intermediario de la vía lipídica y fumarato intermediario de la vía glucolítica. Fumarato glucolítica y acetoacetato lipolítica. Y entonces así pues se degrada. Las degradaciones consecutivas están allí en la página 871, esas que faltan allí. Bien, y bueno, ahí actúa, eran hidroxilasas y oxidasas. El NAD actúa y hay una ruptura del anillo. Ruptura del anillo que entonces hace que se forme el fumarato y el acetoacetato. Una cosa importante, si lo que la célula necesita es la formación de otros componentes, como por ejemplo, este que está aquí, es una base nitrogenada, es muy parecido al NAD. De hecho, los compuestos aromáticos generan el NAD, esa coenzima importante en el metabolismo, ya sea el NADPH o el NAD, porque el NADPH y el NAD simplemente la diferencia es la fosforilación. Los aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, si no se va a degradar a tirosina, esta vía de aquí va a ir hacia la formación de la de coenzima NAD. Y vemos entonces que en este caso no se hace una degradación del anillo. Lo que se hace es una ciclación, y esa ciclación va a contribuir, a ver dónde estoy, en la página. Va a contribuir a la formación del NAD o del NADPH, la tetrahidrobiopterina, formando por la ribosa. Luego ese NAD puede introducir, a ver, creo que lo tengo más adelante. No, esa es la de tirosina. Miren, aquí la tengo, aquí está. No, este es del triptófano. Aquí está. Bueno, esa degradación, fenilalanina puede ir a formar ese esqueleto de carbono y no necesariamente por la degradación de él, sino más bien es por ciclación que se va a dar entre la parte lineal de la fenilalanina, hasta generar este intermediario de creo que esa es una coenzima. Bueno, igual, ese lo voy a poner, está en la página 872. 872, la degradación completa hacia la formación del NAD. El triptófano también da lugar a la formación del NAD, pero en su degradación, él también puede ir a formar intermediarios, o sea, el ciclo puede romperse o puede extenderse. En los aminoácidos aromáticos, el ciclo puede extenderse o puede romperse. Si el ciclo se rompe, el ciclo aromático se rompe, va a generar intermediarios de carbonos que van a ir hacia la vía glucolítica o hacia la vía de lípidos, como el fumarato y el acetoacetato de la fenilalanina y la tirosina. La fenilalanina y la tirosina tienen raíces de biosíntesis en común. O sea, cuando ellas se forman, la misma enzima que le da origen a la fenilalanina le da origen a la tirosina, más no el triptófano, que es el otro compuesto aromático. Por eso es que ellos van a formar los mismos productos de degradación, pero el triptófano no.
el triptófano, en lugar de ir a formar fumarato, él prefiere formar acetoacetato y forma 2-acetil-CoA. La degradación o la apertura del anillo del triptófano va a ir a generar acetil-CoA. O puede ir a generar intermediarios como el NAD. Aquí tenemos el triptófano, esto está en la página 871, y vemos entonces que el triptófano puede ir a generar acetil-CoA o también puede ir a generar el NADPH, lo mismo que hacía la fenilalanina y la tirosina. La fenilalanina y la tirosina, ese compuesto aromático. Y en estos casos, el anillo aromático no se degrada, sino que el anillo aromático tiende a complementarse para formar ese esqueleto característico del NADPH, que es la flavina. La flavina, ya sea fosfatada o la flavina, bueno, la nicotinamida. Creo que también puede formar flavina, pero en este caso vemos la ruta hacia el NAD, hacia la formación del anillo flavino, característico del anillo flavino. Aquí lo tenemos. En la lisina predomina la formación o su degradación hacia acetil-CoA con sucesivas descarboxilaciones. La lisina es un aminoácido bueno, tiene en su cadena R tiene un grupo amino, y ese grupo amino lo primero que va a hacer es perder el grupo carboxilo por el NADPH, y se convierte en un alfa-cetoácido. Y ese alfa-cetoácido puede reaccionar con el glutamato y se forma una sacaropina. Esa sacaropina es la unión del glutamato, del alfa-cetoglutarato con la lisina. Y ese rompimiento libera nuevamente el glutamato y me va a formar este intermediario, por medio de oxidaciones con el NAD, va a ir reduciendo esa cadena de aminoácidos para al final generar el acetil-CoA. O sea que la lisina puede interaccionar con otros aminoácidos, van formando intermediarios de carbonos aquí que pueden crecer la cadena. Y aquí dice en la página 875, la lisina, para ir a formar entonces este esqueleto de carbono en forma de acetil-CoA. Hay intermediarios como la sacaropina que se utiliza como un producto, como una amina biogénica. ¿Ves? Porque tiene todavía el grupo amino de aquí. Y se utiliza para otras funciones. Pero ella puede seguir degradándose hasta llegar a un esqueleto de carbono que va a dar origen hacia alimentar la vía de los lípidos, como es el acetil-CoA. O sea que la lisina puede alimentar la vía de los lípidos y descarboxilación. Bien, hemos visto entonces las rutas más importantes de degradación hacia el intermediario glucolítico o intermediario de las vías de los lípidos. Intermediarios que van hacia el esqueleto de carbono que va hacia los carbohidratos, o intermediarios de carbono que van hacia los lípidos, de la degradación de esos aminoácidos. Ahora vamos a ver esa conversión de la urea cuando ocurre esa descarboxilación. Y eso se conoce como el ciclo de la urea. ¿Qué ocurre con ese amoníaco? El amoníaco en la célula suele ser tóxico. La célula no es tan
tolerante a concentraciones de amoníaco. Además, su difusión es más lenta. No es como el oxígeno, no es como el CO2. Entonces, ella necesita, a pesar de que es una molécula pequeña, como pueden observar ustedes, ella necesita degradarse de manera estable y lo hace a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea, básicamente tenemos aquí la reacción donde el amoníaco con el bicarbonato y el aspartato dependiente de ATP va a formar la urea, fumarato, que va a ser el esqueleto de carbono que viene del aspartato. Este aspartato se va a convertir en fumarato y aquí los ATP los ATP se van a convertir en ADP y monofosfato y difosfato de adenosina como producto de la reacción. O sea, el ATP se utiliza como fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vía es activa, esta vía necesita energía para la eliminación del amoníaco. Esta vía va a ocurrir en dos sitios de la célula, tanto en la mitocondria como en el citosol. Tanto en la mitocondria como en el citosol. Y va a haber dos puntos importantes que van a permitir que entre o que salga o que esté en un sitio o que esté en otro sitio. Y esos dos componentes va a ser la citrulina y la omitina, que luego se va a convertir en citrulina nuevamente cuando se forma el carbomiol fosfato. Entonces, esta es la que puede entrar, ¿ves? La que puede salir, aquí sale y aquí entra. La que entra y la que sale. Tenemos entonces que podríamos decir que la vía comienza por aquí, donde tenemos en la mitocondria donde tenemos ATP, ese amoníaco con el bicarbonato, con el ATP, el amoníaco y el bicarbonato, va a formar, bueno, ahí también está el aspartato, y va a formar entonces el carbamiol fosfato. Este carbamiol fosfato, mira, aquí está el aspartato. ¿Sí? El aspartato lo ven aquí. En la mitocondria. Cuando se une esto, va a formar entonces la citrulina. Esa citrulina es la que sale. O sea, es la citrulina activa. Esa citrulina sale. Este que está aquí es el carbamil fosfato. Esta citrulina se conjuga con el aspartato y este aspartato, a ver cuántas moléculas de aspartato tengo. Este aspartato con ATP en el citosol, ya estamos en el citosol, va a formar este intermediario, el arginato succinato, que venía de aquí con el esqueleto del carbomiol fosfato y se convierte en fumarato. Este va a salir, va a quedar entonces la parte roja, esta parte se va, queda el fumarato y esto que está aquí la tenemos entonces como la arginina, se rompe por aquí, se rompe y queda la arginina. Esa arginina es la que va a romperse en esta parte de aquí por medio de una hidrolasa y va a formar la urea. Esto que queda aquí abajo es la ornitina. Esta ornitina entra nuevamente. Esta es la que da el ciclo, esta es la que aporta los carbonos para formar la citrulina. La ornitina aporta los carbonos para dar la citrulina. Es esta que está aquí arriba. ¿Ven? ¿Lo ven? Es esta que está aquí, esta que está aquí. El aspartato está afuera. La ornitina es la que entra. Ornitina se une con el carbamil fosfato y nuevamente regresa el ciclo. ¿Cuál es el objetivo del ciclo? El objetivo del ciclo es eliminar la urea. La urea es un compuesto chiquitito, muy nitrogenado. Miren, ¿ves? Es una amida nitrogenada que se elimina o se desecha en la orina. Y esta reacción va a ocurrir entre el citosol y la mitocondria. La ornitina vuelve a entrar y se vuelve a repetir el ciclo.
¿Dónde necesitamos ATP? Necesitamos ATP aquí en la mitocondria y también necesitamos ATP aquí. Aquí se necesitan 2 moléculas de ATP y aquí se necesita 1 molécula de ATP. Por eso que ustedes ven aquí que aquí tenemos 3 ATPs. 2 en la mitocondria y 1 en el citosol. 2 en la mitocondria, 1 en el citosol. Entonces la reacción general tiene 3 ATP. El aspartato se une con el arginino succinato, forma el arginino succinato, luego se rompe aquí y forma el fumarato, que es ya un producto del ciclo de la urea, y la arginina, luego entonces por medio de una hidrolasa, va a romperse aquí y genera entonces la urea y la ornitina. El esqueleto de carbono de la arginina es la ornitina. Esa ornitina entra nuevamente a la mitocondria, es la que puede entrar a la mitocondria y genera nuevamente el ciclo. Eso quiere decir que por eso es importante que aminoácidos puedan ir a generar o a formar aspartato, porque realmente en el ciclo de la urea, el aminoácido que se elimina, el esqueleto de carbono que se elimina, no, el esqueleto de carbono que se elimina, no, el grupo amino que se elimina es del aspartato. En el ciclo de la urea no puede entrar cualquier aminoácido. El aminoácido que predomina o que entra en el ciclo de la urea, como lo ven aquí en la reacción, es el aspartato. Y ya vemos entonces de dónde sale el esqueleto de carbono. El esqueleto de carbono va hacia fumarato. Porque la arginina se recupera. ¿Y por qué no salen? Porque ellas se recuperan y salen el ciclo. Entonces el balance general de la reacción lo vemos allí. Bueno, ahí están las enzimas, la malato-deshidrogenasa. Esto aquí es un ejemplo. Creo que esta es una imagen me parece que del corto. Sí, en la página 881 también lo tienen ustedes en el libro del Matthews. Y este esqueleto de carbono